el libro de Malaquías, el capítulo 4, The book of Malachi, chapter 4. una palabra muy sencilla, It's a simple word, pero también para que podamos terminar este estudio bíblico. but also so we can finish this Bible study Con este conocimiento, with this knowledge, pero más que esto, but more than que podamos tener acciones so we can take action, para vivir de una manera So que we can- glorifica a Dios. so we can live in a manner that glorifies God. El libro de Malaquías es una conversación entre Dios y su pueblo. The book of Malachi is a conversation between God and his people. Es el último libro del Antiguo Testamento It's the last book in the Old Testament. y después hay una página blanca ahí. Then you'll see a blank page. 400 años de silencio de Dios. And then we get 400 years of silence from the Lord, Para que después un nuevo tiempo empiece en la humanidad. so that a new time will begin with humanity. Pero solo para recordar, So just so we remember, el pueblo de Dios regresó del exilio, the people of God came back from exile. reconstruyeron el templo que había sido destruido, They rebuilt the temple that was destroyed, y empezaron ahora nuevamente a adorar y presentar sus sacrificios delante de Dios. and they began to worship again and present their sacrifices before the Lord. La vida seguía de And- una manera nueva, Life continued in a new way. pero las mismas preguntas seguían. But the same questions kept going. El pueblo un día estaba enojado hacia Dios The people one day were mad at God, y empezaron a preguntar, ¿por qué tú no nos amas más? and they began to ask, why don't you love us, God? ¿Por qué no te importas con nosotros? Why don't you care about us? ¿Por qué no nos prospera? ¿Por qué no bendice a nosotros tu pueblo? Why don't you bless your people? Why don't you prosper us? Y el Señor empieza a decirles, And the Lord begins to tell them, ¿por qué dicen que yo no les amo más? why do you say I don't love you anymore? La razón por la cual están aquí The reason that you are here es porque yo cuido de ti, is because I care for you. es porque yo estoy guardándote a ti. It's because I look over you. Ahora ustedes vienen delante de mí And now you come before me y quieren adorarme, and you want to worship. pero cuando llegan delante de mí, But when you come before me, me presentan la peor clase de adoración. you present to me the worst offering. Me presentan la sobra de sus vidas You present to me the leftovers of your life, y después me preguntan por qué yo no les estoy a bendecir. and then you ask why I don't bless you. En un otro momento, And in other times, el capítulo 2, in chapter 2, el Señor declara, ustedes the Lord declares, you están cometiendo abominaciones delante de mí. are committing an abomination before me. Los líderes estaban enseñando al pueblo cosas incorrectas. The leaders were teaching the people incorrect things, El pueblo estaba aprendiendo cosas incorrectas and the people were learning incorrect things. y estaban a vivir And they were living a su propia manera. in their own way. Dios no nos va a matar. Dios no nos va a Oh, matar. God's not going to kill us. Dios es un Dios de amor. God is a God of love. Él nunca se va a enojar de nosotros. He'll never get angry at us. Entonces ellos empezaron a creer And so they began to believe que vivir a su propia manera, that to live in their own way, aunque ellos presentaban el sacrificio en el templo, even though they presented their offering ellos pensaban que todo at the estaba temple, bien. they believed everything was okay. Y el Señor declara, And the Lord declared, yo no quiero más esta clase de adoración. I no longer want this kind of worship. Me gustaría que alguien se levantara y cerrara las puertas de la iglesia
I'd like somebody to stand up and close the doors of the church para que of the no temple. tengamos más servicios, so we no longer have services. porque yo no quiero recibir tu adoración, Because- dice el Señor. I don't want to receive your worship. Ustedes piensan que todo está bien, You think everything's all good? entonces se casan, se divorcian You marry, you get divorced, y piensan que todo eso es correcto. and you think all of that is okay? Después el pueblo empieza a preguntar otra vez más. Then the people begin to ask again, Señor, Lord, tú no te importas con nosotros. you don't care. Well, you don't care about us. Cuando miramos a los injustos, When we look at the unjust, cuando miramos a la vida de estas personas que prosperan, and we look at those people that prosper, ¿por qué debemos ser cristianos? then why should we be Christians? De lo que vale la vida servir a Dios y ser fiel a Dios, What's the point of serving the Lord in our lives? si los injustos prosperan If the unjust prosper y nosotros que somos justos and us Wow. who are just estamos pasando por problemas, are going through so many issues, persecuciones, persecution, deudas. debt, ¿Por qué, Dios? why Tú Lord? nos has desamparado. Why have you forsaken us? Y al final del capítulo 3, And at the end of chapter 3, ellos empezaron a decir, they begin to say, mejor es ser como los injustos it's better to be like the unjust de que servir a Dios. than to serve God. Porque a Dios Because, le importa más los injustos because to God they matter more que a sus propios hijos. than his own children. Y el Señor contesta las preguntas de su pueblo. And the Lord answers the questions of his people. Y Él les pregunta, And he asks them, analiza tu corazón. analyze your heart. Cuando llegan delante de mi altar, When you come before my altar, ¿cuál es la intención de tu corazón? what is the intention of your heart? ¿Adorar a Dios en espíritu y en verdad? To worship God in spirit and in truth? ¿O salir de aquí simplemente para decir, cumplí mi obligación hoy? Or to just walk out of here saying, I accomplished my goal today. Yo fui a la iglesia, I went to church. pero tengo que salir antes porque hoy hay un But- juego de la copa. I have to leave early today because there's a World Cup game. Hermanos, si tiene que salir, no hay problema ninguno. Hey, if you need to leave early, it's Van a no perder problem. mismo. They're going to lose anyways. Si fuera Brasil, gloria a Dios. If they were Brazil, Horrible, different. perdóname. Pero hermanos, ¿cuál es la intención de los corazones delante de Dios? Really, what is the intention of the heart before the Lord? ¿Por qué decimos, Señor, tú no te importas con nosotros, pero te importas con los injustos? Because we say, Lord, you don't care about us, but you care about those that are unjust. Y el Señor les declara, And the Lord declares to them, es porque tu visión está incorrecta. and he says, because your mission is, Visión está or your incorrecta. vision is incorrect. Porque tu corazón está incorrecto. Because your heart is incorrect. Porque tú no caminas con Dios. Because you Porque don't tú no walk amas with the a Lord. Dios. Because you don't love the Lord. Simplemente quiere la mano poderosa de Dios sobre tu You vida. simply just want the hand of God Simplemente over your quiere life. los milagros de Dios en tu vida. Simply you just want the Simple miracles of quiere God over your life. cumplir las over your life. obligaciones, Simply you just want to comply with the obligations, pero no conocer a Dios de verdad, but not truly y know no God caminar con el Señor de and verdad. not walk with the Lord. Pero el Señor declara, But the Lord declares, el mundo todo está bajo mi control. the whole world is under my control. Todo lo que pasa, Everything that happens, Dios tiene el control. God is in control. Él conoce a cada corazón He knows every heart. y Él conoce a cada vida. He knows every life. Y Él empieza a decir a su pueblo, And he begins to tell his people, arrepiéntanse, repent. mira cómo viven, Look how you're cambia la living. manera de vivir, Change your way of living. se acerque a mí Come close to y me, yo me acercaré a and vosotros. I will come close to you. Mira cómo Dios es un Dios de misericordia. See how God is a God of miracles. Mientras el pueblo de Dios decía, Señor, While the people of God were saying, Lord, mata a los injustos. kill the unjust.
Solo hay justos aquí. There's No only murió a just nadie. here. No one died. Pero hermanos, Dios no juzga a But- los injustos Listen, the Lord doesn't judge the unjust al momento que hacen una injusticia. in the moment that they commit injustice. Porque Él es un Dios de misericordia. Because He is a God of mercy. Si no fuera la misericordia de Dios, If it weren't for God's mercy, ¿a dónde estaríamos nosotros? where would we be? ¿A dónde estaríamos nosotros? Where would we be? Entonces llegamos al final del libro, So we come to the end of this en el book, capítulo 4, chapter 4, versículo 1, verse 1. cuando Dios declara estas palabras. When God declares these words, Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor de los ejércitos. for behold, the day is coming, burning like an oven, when all the arrogant and all evildoers will be stubble. The day that is coming shall set them ablaze, says the Lord of hosts, so that it will leave them neither root nor branch. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traeré sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde. But for you who fear my name, the Son of Righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall. Will be saved. Pisotearán a los impios, los cuales el día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. And you shall tread down the wicked, for they will be ashes under the soles of your feet on the day when I act, says the Lord of hosts. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo Israel. Remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I command him at Horeb for all Israel. Y he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y temible. Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. And he will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Llegamos al final del libro. We arrive at the end of the book. Esta es la última mensaje de Dios This is the last message of the Lord a su pueblo. to his people. En este momento el Señor nos declara tres cosas muy poderosas. To this point, God declares 3 points. La primera, Number 1, habrá juicio. there will be justice. Dios controla y gobierna todas las cosas. God controls and governs over all things. Segundo, Dios va a recompensar a los fieles. God will reward the righteous. Y hay una bendición And there will be a blessing cuando caminamos por la palabra de Dios. when we walk by the word of God. Entonces, en el inicio de este capítulo, So when we look at the beginning of this chapter, el Señor declara que el día del Señor va a venir. the Lord declares that the day of the Lord will come. En el versículo 1, Él habla sobre este día que todo el mundo va a ser juzgado por Dios. In verse 1, he talks about this day that everyone will be judged by the Lord, Este día donde los injustos where the unjust y los de destino. and the ones from Destino What?
Los injustos the y unjust, los justos and the just van a estar delante de Dios. will come before the Lord. Todos estarán delante del Señor. Everyone will come before Y the la Lord. Biblia dice And the Bible says que este día that on this day, viene ardiente como horno he will come burning like an oven. para aquellos que son arrogantes When all the arrogant y para and aquellos que evildoers hacen maldad uno para con el otro, and evildoers, para aquellos que son arrogantes, when all the arrogant and evildoers, para aquellos que hacen el mal. all the evildoers, Este día del Señor on this day of the Lord será un día de juicio, will be a day of judgment, será un día de mucho calor. will be a day of heat. Y no estamos hablando de la temperatura de California. We're not talking about California's Estamos heat. hablando de un día de juicio sobre las naciones. We're talking about a day of judgment Estamos over the hablando de un nations. día Talking about a day a donde Dios where God derramará de su fuego sobre las will naciones. pour out of his fire over the nations. Hebreos el capítulo 12, In Hebrews chapter versículo 12, 29 declara que verse Dios 29 declares that the Lord es fuego consumidor. it's consuming fire. Dios God es fuego consumidor. is consuming fire. Él es aquel que purifica. He is the one that Él purifies. es aquel que consume. He is the one that consumes. La Biblia habla The Bible says que para aquellos que son justos, that for those that are just, el fuego de Dios the fire of the Lord viene para purificar. will come to Viene purify. para purificar. Will come to purify. Hermanos, aquellos que están en Dios, Those that are aquellos in the que Lord, caminan con el Señor, those that are walking with the ellos Lord, pasan por pruebas de fuego. they'll go through trials of fire. ¿Sabe por qué? You know why? Para que seamos purificados. So that we may be Para purified. que toda la basura que hay en nuestras vidas So that all the garbage that is in our lives sea limpiada, will be sea cleansed, will be purificada, purified. para que lo mejor que haya en So that the nosotros best that is in us sea will revelado be por revealed la obra de Dios. by the work of God. Hermanos, cuando la Biblia nos declara When the word declares que todas las cosas that all things obran work para bien for the good de aquellos que esperan y of those confían, who wait and en el trust Señor. in the Lord, el problema es the problem is que a nosotros nos gusta escoger that we like to choose. cuál es la clase de problema que obra para el bien. What's the type of work that, Works that for good. works for good? Un problema pequeño Just a small problem que empezó el lunes that started on Monday y terminó el martes. and ended Tuesday. Hermanos, pasé por una prueba. Oh man, I went through Dios this mío, huge pero Dios challenge, obró. but the Lord Todas worked las through it. cosas obran para el bien de los que confían en el Señor. All things work for the good of those that trust in the Lord. Pero se lleva por una semana. But then a week goes by, Si esta situación dura por un mes, and if this situation lasts a week, a month, es el enemigo. oh, it's the enemy. Dios se ha olvidado de mí. Oh, the Lord forgot about me. Es una maldición que viene. Oh, it's a curse. Problemas que están pasando, Dios mío, ayúdame. Oh God, all these problems are happening. Help me. Pero hermanos, todas las cosas Church. obran. All things work. Dos justos aquí. We had two Lo justs. restante, hermanos. Porque Dios está obrando. Because God is working. ¿Sabe cuántos años You know how many years la obra de Dios llevó the work of God took con su pueblo, el pueblo de Israel? with the people of Israel? 70 años. Took 70 years. No en sus hogares, Not in their homes, no en su ciudad, not in their city, pero en exilio. but in exile. Estaban bajo el control de una otra nación. They were under the control of another nation.
pero Dios obró para el bien. But God worked all things for the good. Llegamos a 6 justos ahora. Vamos Now- a caminando. We got 6 that are just. El fuego de Dios The fire of the Lord viene sobre Comes. todos nosotros. over all of us. Pero para el malo, But for the evildoers, el fuego de Dios the fire of the Lord es fuego consumidor. is consuming fire. Es el fuego que viene como la ira de Dios. It's the fire that comes as the wrath of God Viene con el poder de Dios para comes destruir with the estas power personas. of God to destroy these things. Es juicio de Dios. It's judgment of God. Dice la Biblia en 2 de Pedro, el capítulo 3. It says in the Bible in 2 Peter chapter Pero 3, el día del Señor vendrá como ladrón, but the day of the Lord will come like a thief, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo and then heavens will pass away with a roar, y los elementos serán destruidos con fuego intenso. and the heavenly bodies will be burned up and dissolved. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. And the earth and the works that are done on it will be exposed. Hermanos, entienda esto. Let's understand this. Dios, God Dios es fuego consumidor. is consuming fire. Dios no utiliza el enemigo para consumir algo o a alguien. God doesn't use the enemy to consume Dios, someone. Dios God- es fuego consumidor. God is consuming Él fire. purifica a los justos He purifies the y just, Él mismo and he himself consume a los injustos. will consume the Él unjust. mismo muestra lanza su ira sobre los injustos. He Release. he reveals his justice on the evildoers. La Biblia dice, habla acerca del lago de fuego. The Bible says, talks about the lake of fire En el libro del Apocalipsis, del capítulo 20, in the book of Revelations, chapter 20. Dios mismo God- lanzará a los injustos ahí. God will throw them into the lake of fire. Hermanos, delante de la presencia de Dios, Before the presence of God, los corazones de los hombres serán expuestos the y heart of juzgados. men will be exposed and judged. Los arrogantes y los malvados The arrogant and the evildoers recibirán la ira will de receive Dios. the wrath of God. Pero como dice el versículo 2, But as chapter 12 says, pero para ustedes, but for you, los justos, the just, los santificados, the, los que aman a Dios, the holy, los que the ones that caminan con love el God, Señor, the ones los that que walk with God, conviven uno con el otro en amor. the ones that fellowship with one another in love. Para vosotros, For us, los que temen al nombre del Señor, the ones that fear the Lord, nacerá el sol de la justicia. will be born Será the día Son de of Justice. vida. Será día de Will be a restauración. life of restoration. Y la Biblia dice que y en sus alas And in his wings traerá la sanidad. will bring healing. Entonces todo el dolor, So all the pain, todas estas angustias de la all vida, the angst of todos life, los problemas de la vida, all the problems in life, toda la visión incorrecta de las situaciones all the incorrect visions van a of ser life sanadas. will be healed. Porque en este día Because on this day, estaremos delante de Dios, we will be before the Lord, aprobados por Dios, approved para by God vivir con el Señor to live por with the toda Lord la eternidad. for all eternity. El sol de la justicia, The Son of Justice, que es Dios mismo. who is God himself. Él es luz, Él es vida. He is light, he is life. Vas a ser un día lleno de alegría para aquellos que confían en el Señor. Will be a day of great joy for those who trust in the Será un Lord. día de libertad Will be a day of freedom y un día de victoria sobre los enemigos. and a day of victory No over estamos the hablando enemy. de su primo. No, estamos hablando de su suegra. We're not talking De about cualquier problema que tú tengas en su vida. No que la suegra sea un problema. we're not talking about your family member, your cousin. Pero hermanos,
the church. Necesitamos entender lo que dice la palabra del Señor. We want to understand what the word says. El libro todo de Malaquías, The book of Malachi, el Señor habla sobre una cosa para su the pueblo. Lord talks about one thing for his people. Analiza tu corazón. Analyze your heart. Porque la gente decía, Because the people say, los otros son injustos. they are so unjust. Ellos roban de la nación. They steal from the nation. Ellos son personas que son injustas uno con el otro. They're unjust with one another. Menten, roban, matan. They lie, they cheat, they steal. Pero el Señor declara esto en Mateo el capítulo 5. But the Lord declares in Matthew chapter 5, Si tú tienes algo en contra de tu hermano, if you have something against your brother, tú eres un asesino. you are a murderer. Si tú hablas algo acerca de tu hermano, alguien de tu familia o de la familia de la iglesia, If you speak something against your brother, your family member, your church, tú eres injusto, tú eres malvado, tú You're eres unjust. asesino. you're a murderer. Hermanos, la scale, balanza, la balanza de Dios The scale of God, no es como nuestra balanza. it's not like our scale. Porque nosotros miramos las noticias de los periódicos Because we look at the news on TV or y on the tenemos una newspaper, idea de que es ser malo o injusto. and we have an idea of what it is to be bad or unjust. Cuando estábamos orando When we esta were mañana, praying this morning, yo estaba orando acerca de algo muy sencillo antes de orar por los problemas. I was praying about something very simple before I pray for issues. Que si hay algo en tu corazón, That if there is something in your heart que usted llegó aquí, and you came here pero sientes enojo hacia alguien, and you feel anger towards someone, alguien de la iglesia, alguien de tu perhaps somebody in trabajo, church or somebody at work, o hay una situación que está pasando en tu familia y llegaron Or aquí pero no there's están a en unidad. situation going on in your family, but you're here. Santiago nos declara James declares que nuestras oraciones, that our prayers, nuestro clamor, our cry, no pasa desde el techo de la iglesia. doesn't surpass the ceiling of the church. Y queremos decir, Señor, And we want to say, Lord, mira la humanidad, oh, look at society, humanity. mira cómo el mundo es injusto. Look at how the world is so unjust. Dios no está tratando con el mundo, The Lord is not dealing with the Él world. está tratando con sus hijos y hijas. He's dealing with his sons and his daughters. Con el mundo, With the world, la Biblia dice, the Bible says, todos estarán delante de Dios un día everyone will be before the Lord one day, y Él los juzgará. and he will judge them. Pero para aquellos que son justos, But for those who are just, hay una recompensa, there is a reward, el sol de justicia. the Son of Vas Justice. a ser un día de alegría, Will be a day un día of de victoria, great joy, un día of de victory, paz. of peace, un día de restauración. a day of restoration. ¿Cuál es el principio? What is the principle? ¿Y cómo podemos vivir de una manera And how can we live in a way que glorifica a Dios? that glorifies God? Versículo 4. In verse 4, Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien encargué en Horeb leyes y decretos para todo el Israel. remember the law of my servant Moses, the statutes and rules that I commanded him at Horeb for all Israel. Estamos hablando ahora de cuál es la manera correcta de vivir. We're talking about the correct way of living. ¿Cómo podemos vivir de una manera correcta? How can we live in a correct way, in a Primero. correct manner? Viviendo en la palabra del Señor. First, by living by the word of God. Viviendo por medio de la palabra del Señor. Living by the word of God. Cuando Él declara, recuerda When he declares, la remember ley de mi siervo Moisés. the law of my servant Moses. Él está hablando para ti y para mí.
He's speaking to us. Recuerda la palabra de Dios. He's saying, remember the word of God. Hermanos, en la palabra de Dios In the word of God, tenemos principios we have principles y enseñanzas and teachings de cómo estar delante de Dios. of how to be La before the manera Lord. correcta de adorar a Dios. The correct way to worship La God. manera correcta de existir delante del The correct way Señor. to exist before the La Lord. manera correcta de vivir uno con el otro. The correct way, the correct manner of living with En la one familia, another. En With el family, matrimonio, in your marriage, en la iglesia at church, y en la sociedad. and with society. Principios de la palabra. Principles Él of the word. declara, recuerda la He palabra. declares, remember the word. Recuerda la palabra. Remember the word. Estudia la palabra. Study the word. Viva en la palabra de Dios. Live in the word of God. Las enseñanzas acerca de Jesucristo. The teachings of Jesus Christ. Recuerda la palabra porque la palabra nos lleva a Jesús. Remember the word of God because they direct us to Jesus. La autoridad de Dios sobre nuestras vidas. The authority of God over our lives. Instrucciones. Instructions. Bendiciones. Blessings. Y maldiciones. And curses. Son enseñanzas que hay en la palabra del Señor. Are teachings that are in the word of God. Pero el Señor llega delante de su pueblo But the Lord comes before his people y declara, and yo declares, no acepto tu adoración. I do not accept your worship. Porque ellos habían se olvidado Because de los they had principios de la forgotten- ley de Moisés. They had forgotten the principles of the law of Moses. Hermanos, necesitamos regresar a la palabra de Dios. We have to return to the word of La God. palabra de Dios The word of God es vida, is life porque nos enseña vida. because it teaches us La life. cuestión es, The question is, ¿queremos obedecer la palabra do we want to obey the word o no? or no? Por final, And lastly, en los versículos 5, in verse 5, él declara, he aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. he declares, behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes. Versículo 6, si él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Verse 6, and he will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction. Hermanos, Church, el Señor declara, the Bible declares, yo the tengo Lord todo el declares, poder, the Lord declares, I have all the power controlo todas las situaciones, and I control all situations. voy a juzgar a todos. And I will judge everyone. Los justos recibirán la ira de Dios, The unjust will receive the wrath of God. los justos The just van a recibir la alegría de Dios will receive the joy of y the van a Lord vivir en alegría. and will live in joy. La manera para vivir una vida correcta And the way of living in correct, es por medio de la palabra. the way of living correctly is by the word. ¿Y cuál es el resultado? And so, what's the result? El resultado es que The Dios result is that God va a obrar en nuestros corazones will reign in our hearts. y nuestros corazones, And our hearts, como dice la Biblia, as los the word corazones says, de los padres van a volver a los corazones de los hijos the hearts of the fathers will return to their y children, el corazón de los hijos a los padres. and the hearts of the children to their fathers. Hermanos, el primer milagro que pasa, The first miracle that happens, el primer señal the first sign de avivamiento of revival en la vida de una persona in the life of a person es una transformación familiar. is a transformation in your family. Es una transformación familiar. It's a transformation inside the family. El avivamiento
the revival. No es Dios tocando nuestras vidas It's not God touching our lives. y ahora vamos a ser los mayores predicadores del And now universo. we'll be the greatest preachers of the universe. El primer resultado The first result es una transformación en la familia. is a transformation inside the family. Las frustraciones que padres tienen con sus hijos, The frustrations that parents have with their children, hijos tienen con sus familiares, con sus children padres y have madres. with their parents. La primera cosa que Dios quiere sanar The first thing that God wants to heal es la familia, is the family. la familia, The family. la familia. The family. Una reconciliación con Dios, A reconciliation with God. una vida con el Señor, A life with the Lord hace con que este hombre is that this man sea un mejor, un excelente esposo. will be a Hace better, con que a esta great mujer husband. sea will be una that bendición para su familia. This woman will be a blessing to her family. Sus hijos van a ver que sus padres And their children will see that their parents han conocido un Dios de verdad, have known a true God. que no son personas religiosas, That they are not religious. que no son people. personas que simplemente llegan a la iglesia That they're not just people that come to church porque es parte del domingo. because it's just part of Sunday. No, porque ven que sus padres son llenos de pasión. No, por that they Dios. will see that their parents are full of passion. Sus hijos van a ser reconciliados con ustedes, And- padres y madres, Your children will reconcile with you, parents, cuando nosotros somos cambiados de verdad. when we are changed, when we are truly changed, Y ellos ven en nuestras vidas and they see in our lives que en nosotros that in us hay verdad. there is truth. Entonces nuestros hijos So our children van a volver sus corazones a los padres will return their hearts to their y los parents, padres van a volver sus corazones a sus and their hijos. parents will return their hearts to their Una children. familia centrada en Cristo A family centered in Christ es un resultado de hombres y mujeres the centrados result en Cristo, of parents centered in Christ, cambiados por Cristo changed by Christ, y que viven una vida verdadera. and that are living a life in truth. Una familia centrada en Cristo A family that is centered in Christ es una familia restaurada. is a family restored. Padres aman a la familia, Parents love their padres family. aman a los hijos, Parents love their children, enseñan a sus hijos, teach their children, guían a sus hijos, guide their children, animan a sus hijos, encourage their children, disciplinan sus hijos discipline their con children amor, with love, con enseñanza with teaching, y con bendiciones. and with blessing. Hablan con ellos, Speak with them, enseñan a ellos teach them, y perdonan a sus hijos. and forgive them. Hijos que tienen un corazón centrado en Dios Children who have their hearts centered on God son hijos obedientes, are obedient, son hijos que respetan are those that respect, y que cuidan y aman a sus padres. who take care and love their parents. La Biblia dice esto, The Bible says que el Señor that the Lord hará volver el corazón de los padres a los hijos. will return their children's hearts to their parents. Si no, If not, el propio Dios God Himself vendrá will come y dice la Biblia, Él golpeará a la tierra con destrucción. and will come and will strike the earth with destruction. ¿Sabe qué eso significa, hermanos? You know what that means? Si Dios no es el centro, If God is not the center, Él simplemente ahí no está. then He's not there. Entonces vemos padres y madres llorando por sus hijos. So then we see mothers and fathers crying for their children, Hijos y hijas clamando y llorando porque quieren tener una vida mejor con sus familias. sons and daughters crying because they wish for a Pero better life in their lanzados en este families, mundo. Pero lanzados en este mundo. but thrown, Lost in- lost, but lost in this world. El Señor But the Lord
regresará los corazones de los, volverá los corazones de los padres a los hijos will return the hearts of the parents to their children, y de los hijos a los padres. and their children to their parents. Cuando Cristo es el centro When Christ is the center de una manera verdadera, in a truthful way, in a truthful manner, de una manera verdadera. in a truthful manner. Todas las preguntas del pueblo en el libro de Malaquías All the questions of the people in the book of Malachi es porque ellos estaban lejos de Dios. are because they were far away from the Lord. Pero cuando regresaron a Dios, But when they came back to the Lord, Dios les dio una nueva manera de vivir. the Lord gave them a new way of Hermanos, living. lo que nos falta What we're missing, no es estar en la iglesia, it's not being no in es ser church, miembro de Destino o not otra iglesia, being a member of Destino or another church, pero es ser una persona verdadera con su relación con el Señor. but it's to be truly a person with a relationship Porque with una God. persona verdadera con Dios Because a person who is truly with God solamente va a entregar a los demás will only give to others de lo que está lleno. what they're full of. Si estamos llenos de Cristo, llenos de Dios, If we're filled with Christ, we're filled with God. mi esposa va a ver esto. My wife will see this. Su esposa Your va a wife, ver your esto. husband will see this. Sus hijos van a ver Your esto. children will see it. Y los padres van a ver esto en la vida de sus hijos. And the parents will see that in the lives of your children. Él, el Señor, The Lord, He Él unirá el corazón de los padres y los hijos. will unite the hearts of the children with their parents. Cierra tus ojos, por favor, cierra. You may close your eyes. La distinción entre justo e injusto The distinction between just and unjust es la manera que vivimos y caminamos con el Señor. is by the way that we walk and live our lives. Vivas una vida, hermano. Let's live Viva out. una vida Let's live out con el Señor. with the Lord, Sin religiosidad, without religion, sin amarguras. without Porque aquellos que caminan con el Señor, because those that walk with the Lord, ellos no tienen en sus corazones they don't have in their hearts, odio hacia alguien, don't have hate enojo hacia alguien, over others, they don't have aunque anger puede towards sentirse others. frustraciones, Even though you may feel frustrated, pero son enseñados a perdonar, but we can forgive, enseñados a vivir, we can show how to live. son enseñados a hacer bendiciones. Those are lessons of living. Señor, gracias, Padre, esta mañana Lord, thank you por tu presencia en este lugar. for your presence in this place. Señor, este libro de Malaquías, sus palabras, This book of Malachi, your words, nos muestra un momento show us a moment en que el pueblo se alejó de ti. in which the people went away from you. Y por esta razón ellos empezaron a vivir de una manera incorrecta. And for this reason, they began to live incorrectly. Y por esto ellos eran injustos contigo, Dios. And because of this, they were unjust with you. Ellos no eran fieles a ti. They were not faithful to you. Ellos no eran correctos delante de ti. They were not living correctly before you. Ellos se divorciaban, cometían errores They would contra sus make propias mistakes familias. with their families. They would divorce. Ellos se unieron a otros dioses y se rebelaron hacia ti. And they would be with other gods and then reveal to you. Ellos decían con sus palabras, They'd say with their words, Dios no es poderoso, God's not powerful. Dios no es justo, God's not just. Dios no cuida de nosotros, God doesn't care for us.
porque ellos estaban lejos de ti. because they were far away from you. Sus familias estaban pasando por problemas, Their families were going through problems porque ellos no vivían correctos delante because they de were ti, not living correctly before you, porque ellos eran falsos, because they were being false, llenos de ingratitud, filled with ingratitude. porque ellos no eran verdaderamente convertidos. They weren't truly converted. Pero tú eres un Dios lleno de paciencia, But you are a God of patience, un Dios de a misericordia, God of mercy, un Dios de justicia, a God of un justice, Dios de poder a God of power, y un Dios de vida. and a God of life. Señor, en esta mañana, Lord, this morning, gracias por tu palabra, thank you for your word. hablándonos a nuestros corazones, Thank you for speaking into our hearts, nos invitando a analizar nuestro propio for corazón inviting us to examine our own heart, y llegar delante de ti and for come before you y entregar todas nuestras realidades delante de ti. and giving our own truth before you. Señor, en esta mañana, Lord, tócanos this morning con we tu ask that you Espíritu touch Santo. us with your Holy Spirit. Señor, porque queremos estar delante de ti Lord, because we want to be before you en espíritu in y en spirit verdad. and in truth, Para adorarte a ti, Dios, en espíritu y en verdad. so that we may worship you in spirit and in truth, Para servirte a ti y amarte a ti en santidad. so that we may serve you and love you in holiness. Señor, Lord, enséñanos teach us a vivir en tu palabra. to live by your word. Señor, porque queremos vidas restauradas, Because we want lives to be transformed. familias restored. restauradas, We want families to be restored. familias que glorifican a tu santo nombre. We want families that will glorify your holy Señor, name. queremos ver nuestros hijos y nuestras hijas We want to see our sons and our daughters amándote a ti más que cualquier otra cosa. loving you over